Arratsaldeon, buenas tardes a todas. Bienvenidos a Portu. En primer lugar, presentarme. Yo soy Mer, soy mujer, tengo 46 años y nunca he sido feminista, o no lo he sido siempre, por lo menos en el sentido estricto de la palabra. No me avergüenza admitirlo. No siempre me he reconocido como tal, quizás porque las condiciones socioeconómicas de la margen izquierda y sus roles de género no lo pusieron nada fácil. Y a pesar de esa ruda realidad, puedo presumir de haberme criado en un hogar en el que nunca ha habido tabúes de ningún tipo, y siempre me causó cierta extrañeza el que otras familias interpusieran a sus hijas e hijos pues salir con personas del sexo opuesto, las agresiones machistas y sobre todo la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Toda extrañeza se transformó en ilusión cuando descubrí que el feminismo es, como dice Angela Davis, la idea radical de que todas las mujeres somos personas. Y que mi malestar vino precisamente porque mi mirada estaba enfocando esas desigualdades. Desigualdades que se dan en mi vida, en las de mis amigas y en las de todas las mujeres de mi entorno. A partir de ese momento me puse las gafas moradas definitivamente y profundicé en cosas que no había visto antes. Me di cuenta de que la responsabilidad que tienen nuestras instituciones en lo que se está perpetuando esa cadena de machistas que nos afecta a las mujeres en Portugalete, en Vizcaya, en Euskadi y en todo el mundo. No es posible que en pleno 2019 el ayuntamiento, por ejemplo, dé subvenciones a asociaciones que en sus formaciones abogan por la no utilización de métodos anticonceptivos y muestran lástima en sus charlas por las personas que sí que los utilizan. Ponerse las gafas moradas no es nada fácil en absoluto. Es un trabajo muy duro. Te duelen muchas cosas que antes ni siquiera detectabas. Por ejemplo, el otro día una amiga mía en Facebook compartió una infografía en la que salía la Cenicienta con la madrina. Y en el texto le decía la madrina a la Cenicienta: ¿sabías que las feministas dicen que tu cuento es machista porque un príncipe te rescata? Y la Cenicienta respondía: ¿y qué tiene eso de machista? ¿No dicen nada de que son 3 mujeres las que me humillan, esclavizan y maltratan? Yo no pude evitar responder a mi amiga: precisamente el resto de mujeres son malas, es el hombre el que te rescata. Eso es enseñar unos roles de género machistas y misóginos. Llegar a esto requiere mucho trabajo, de construirnos para volver a repensarnos todo y sobre todo sororidad. Y de eso saben mucho las compañeras que os van a hablar ahora. Gracias, compañeras, por vuestro trabajo y por vuestra sororidad. Y sin más, voy a dar paso a nuestra compañera Erika Martínez. Un aplauso. Arratsaldeon, orain bai? Bai, venga. Arratsaldeon guztioi, kanpaina amaitzera doa, bai, azkenengo egunetan gaude, eta gaur feminismoari buruz hitz egiteko garaia heldu zaigu. Egia esan, orain inoiz baino gehiago entzuten ditugu feminismoarekin loturiko eztabaidak, proposamenak eta abar. Eta zergatik gertatzen da hau. Esto no es casualidad. Si cada vez oímos más propuestas y más debates, es porque, aunque nos queda muchísimo trabajo por hacer, desde Elkarrekin Podemos y desde Unidas Podemos estamos consiguiendo nuestro propósito, que es poner en la agenda política temas trascendentales para nosotras. Incluso ya es habitual escuchar a otras formaciones políticas hablar con expresiones nuestras, ¿no? Como lo de poner a las personas en el centro de las políticas y de la vida. Y hablar de situar a las personas en el centro es sinónimo de hablar de los cuidados. Y más concretamente me quiero centrar en cómo afrontamos la dependencia en nuestra sociedad. Vivimos en un sistema que automáticamente margina a quienes necesitan esos cuidados y a quienes los realizan, a las personas cuidadoras, las precariza y las invisibiliza. Todo aquello que queda fuera de la lógica del trabajo productivo, es decir, lo reproductivo, automáticamente desaparece. Que por otra parte es algo sin sentido, porque si nos paramos a pensar un poco, a lo largo de nuestras vidas, todas o casi todas vamos a necesitar de esas labores de cuidados. Y si no las necesitamos, es muy posible que las realicemos y que necesitemos cuidar de las personas de nuestro entorno. 2/3 de las personas dependientes en nuestro país son mujeres. Y quienes realizamos esas tareas de cuidados somos también
mayoritariamente mujeres. Y esto no puede seguir así. El derecho a la vida digna lo tienen que garantizar las instituciones, no el trabajo inmenso e invisibilizado de miles de mujeres cada día en nuestro país. En Unidas Podemos lo tenemos claro. Lo teníamos claro en el pacto presupuestario que se llegó con el gobierno de Pedro Sánchez. Tras años de brutales recortes, conseguimos aumentar el presupuesto hasta un 40% para dependencia, hasta alcanzar una cifra de 515 millones de euros. Pero hay más, nuestras propuestas. Nosotras, desde Unidas Podemos, planteamos la implantación de un sistema universal y público de atención a la dependencia, que supone, entre otras cosas, la creación de hasta 400.000 puestos de trabajo, el fin de esas eternas listas de espera en las que cada año mueren 80 personas sin ser atendidas, la agilización de los trámites, acortar los plazos y, sobre todo, el pago inmediato de las ayudas a quienes ya les han sido concedidas pero todavía no han recibido un duro. Esto es tener una visión a largo plazo y esto es creerse que de verdad se llega a la política para mejorar la vida de las personas, de todas las personas. Compañeras, este domingo nos jugamos mucho, como estamos viendo. Nos jugamos mucho todas, pero especialmente nosotras. Es imprescindible ir a votar, nos dicen, y lo es, pero no hay que votar con miedo. Hagámoslo con convicción, ambición e ilusión, con el mismo espíritu con el que el 8M inundamos las calles. Hagámoslo por todas las veces que nos han dicho que no era posible y al final sí fue posible. Hagámoslo por las que fueron, por las que somos y por las que vendrán. Y porque cada voto a Unidas Podemos va a llevar un mensaje claro, que solo sí es sí. Porque este es nuestro momento y este 28 de abril la historia la escribimos nosotras. Y dicho esto, le doy paso a la compañera Esther Palacio, coordinadora del área de feminismos de Ezker Anitza. Arratsaldeon a todas, muchas gracias por estar. Quería empezar comentando que hoy es el día del libro, hoy es San Jordi, y en Vitoria esta mañana hemos hecho un acto muy bonito, ha quedado muy bien, en el que hemos estado recitando mujeres, poemas, textos de mujeres. Y yo quería empezar aquí haciendo lo mismo, recitando también, leyendo en este caso, un texto que se titula A mis hermanas. Queridas hermanas, putas, me dirijo a vosotras y les hablo porque no quiero y no debo hablar por todas vosotras. Ninguna puta debería hablar por todas. Hay mucha gente que proclama a los cuatro vientos que habléis y decidáis cosas. Demasiada injusta carga para algo que nos afecta no solo a las putas, sino a todas las mujeres. Lo que debéis saber es que vuestra historia personal es parte de un gran entramado que arroja a la prostitución a miles, millones de mujeres y niñas. Y entonces se trata de un problema social de difícil solución y que se ha profundizado con el neoliberalismo. Me gustaría decirles que algo de mí se ha quedado con vosotras, para siempre. Y ese lazo que nos une, espero que pueda fortalecerse. Este relato no sería posible si no me sintiera unida a vosotras. Y si puedo hablar y ponerle palabras al horror, a la violencia y a la deshumanización, es porque vosotras me acompañáis en la memoria. La memoria puede ser una herida abierta que se cicatriza con el amor de la reparación. Este relato es reparador para mí y un puente que tiende para, ojalá, encontrar y ayudar a otras mujeres como yo y que juntas podamos construir un relato coral, el de la liberación y la reparación colectiva de nosotras. Porque, como bien sostiene la querida Sonia Sánchez, ninguna mujer nace para puta. Me pregunto muchas veces
si me alejaba de vosotras, haber podido salir de la prostitución y liberarme de esa esclavitud. Solo sé que simplemente tuve mucha suerte. La suerte me la dio la posibilidad de pensar y analizar mi vida en un contexto diferente. Tuve suerte de poder adquirir herramientas para poner palabras a lo vivido y reflexionar sobre ello. Tuve suerte de tener un entorno favorable que con mucha paciencia y tacto me ha dejado el espacio para reencontrarme conmigo misma. Pero esto no debería ser una cuestión de suerte. Los derechos humanos, los derechos de la mujer, no deberían ser como la lotería. Estamos luchando para que esta vulneración constante de derechos de las mujeres deje de existir. Soy una privilegiada, por muchas razones, pero principalmente por poder pensar. Pensar me parece un acto de rebeldía. Algo tan humano como ello me fue arrebatado, como a muchas mujeres, a través de la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia institucional, la violencia sociocultural. Las putas somos atravesadas por todas las violencias. Pude despertar de aquella sensación de estar muerta en vida el día que descubrí que mi historia no era algo personal, sino la historia de muchas mujeres. La historia de mujeres que el patriarcado pone a disposición de los hombres de manera pública. Y empecé a pensar, a indagar, a encontrar respuestas, a perder el miedo y la vergüenza y a sentirme en la obligación ética de actuar. Porque yo pude salir de ese campo de concentración, que es la prostitución, pero millones de mujeres siguen allí, sufriendo la pérdida de identidad, la tortura física y psicológica, el miedo, el desconocimiento, el silencio, la indiferencia, el olvido y el desamparo del Estado proxeneta y de la sociedad cómplice. Este texto que acabo de leer es de Amelia Tiganus. Es una feminista afincada aquí en Euskadi. Pertenece a su relato La revuelta de las putas. Os lo aconsejo a todas. Nos propone leer y escuchar el relato de las víctimas de trata y de prostitución. Un relato silenciado por la industria del sexo y por el Estado proxeneta. Un relato en el que cuenta sus vivencias dentro del prostíbulo, al que la autora describe como un auténtico campo de concentración del siglo XXI. Decir que las mujeres tenemos derecho a vendernos es ocultar que los hombres tienen derecho a comprarnos. Desde Ezker Anitza, desde Izquierda Unida, que estamos dentro del Elkarrekin, tenemos una larga trayectoria teórica y de activismo social feminista a favor de la abolición de la prostitución. Un fenómeno que se extiende en nuestro país, que ha pasado de ser un país de tránsito de mujeres en situación de trata a un país de destino de prostitución. Tristemente, España se ha convertido en un país de turismo sexual, que es incluso ofertado por agencias de viajes extranjeras. España es el tercer país del mundo en consumo de prostitución. Solo tenemos detrás a Tailandia y a Puerto Rico, según datos de la ONU. Y según datos de la ONU, somos el primer país de la Unión Europea. La realidad es que los puteros consumen prostitución cada vez a una edad más temprana, como una forma de ocio, como una forma de obtener sexo rápidamente, sin tener en cuenta que detrás de ello se esconde una terrible realidad: el sufrimiento de mujeres traficadas y esclavizadas. Y no hay que irse muy lejos. En enero de este mismo año, aquí al lado, en Vitoria, que es donde vivo yo, eran detenidas 4 personas, porque las tengo que llamar de alguna manera. Estas cuatro personas detenidas gestionaban un club de alterne, en el que ofertaban, a través de diferentes páginas web, servicios sexuales 24 horas al día. Según el relato de las víctimas recogido por la Policía Nacional, eran obligadas a prostituirse los 7 días de la semana. Podían salir cada día, un periodo de tiempo breve, cuando no hubiera afluencia de clientes, y siempre que hubiese otras mujeres en el club para atender los posibles servicios sociales, servicios sexuales solicitados. Todo esto siempre aprovechándose de la necesidad y de la vulnerabilidad de las mujeres prostituidas. Y esto, repito, aquí en Euskadi, hace 3 meses. En Ezker Anitza, en Izquierda Unida, además de trabajar en el ámbito social, también lo hacemos en las instituciones, con multitud de iniciativas que presentamos desde los ayuntamientos hasta en el Congreso de los Diputados.
Y es en ese sentido donde me gustaría destacar la proposición de ley que presentó nuestra compañera Isabel Salud en el Congreso en relación con la prostitución. Todo un hito histórico y motivo de satisfacción por nuestra parte, que sin embargo no ha llegado ni a tramitarse ni a aprobarse por finalizar la legislatura anticipadamente. Pero tranquilas, volveremos a registrarla en cuanto iniciemos la legislatura. En dicha ley proponíamos y planteábamos varias cuestiones. En primer lugar, modificar el Código Penal para aumentar las penas a los proxenetas, principales protagonistas y autores de la trata de mujeres y niñas, así como a todos aquellos que se lucran con la prostitución, ya sea a través de alquiler de inmuebles, de pisos o demás. Segundo lugar, planteamos modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para multar a los puteros, ponerles el dedo, el putero es el culpable, y eliminar las multas a las mujeres prostituidas, porque consideramos que sin demanda no habrá prostitución y, por tanto, es por ahí donde debemos enfocar el tema, dando al mismo tiempo una salida social y laboral a las mujeres prostituidas. En este punto podríamos hablar largo y tendido acerca de trabajo garantizado. También lo llevamos en el programa. En tercer lugar, proponemos actuar sobre los medios de comunicación, que, como sabéis, son potentes instrumentos educativos, prohibiendo todo tipo de publicidad que presente a las mujeres como objetos sexuales y toda publicidad que atente contra nuestra dignidad. Las mujeres que estamos en las listas de Unidas Podemos, en las listas del Elkarrekin Podemos, seguiremos peleándonos por los derechos de todas las mujeres, porque la revolución será feminista o no será. Ahora le doy paso a nuestra compañera Eukene, que es la responsable de feminismos de Podemos en Euskadi. ¿Me oye? Vale, yo lo voy a hacer de pies porque me pone muy nerviosa, todavía no me acostumbro al escenario este. Bueno, el pasado 8 de marzo las mujeres volvíamos a hacer historia en Euskadi y una vez más salimos a las calles diversas mujeres, mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres precarizadas. Todas salimos y dijimos un mismo mensaje ese día, un mensaje que la gente que gobierna aquí en Portugalete no ha querido escuchar, un mensaje que la gente que gobierna en Euskadi no ha querido escuchar, un mensaje que la gente que gobierna en Madrid no ha querido escuchar. Y el mensaje es claro, lo dijimos el año pasado y lo dijimos y lo volvemos a decir estamos hartas de respuestas vacías, hartas de presupuestos sin perspectiva de género, hartas de planes que no cuenten con nosotras. Estamos hartas de titulares que anuncian a bombo y platillo y que luego no van acompañadas de presupuestos. Estamos hartas de que el PNV y el PSE aquí en Euskadi no apoyen las medidas y las iniciativas que proponemos en el Parlamento Vasco para que se aumenten los presupuestos para erradicar las violencias machistas y las desigualdades. Aquí el PNV y el PSE vota que no a acabar con las desigualdades y las violencias machistas. Estamos hartas, que no sean tan hipócritas. Y me gustaría decir una cosa. Yo estoy muy orgullosa de todas vosotras, de todas las mujeres que día a día en sus puestos de trabajo, en los círculos, en las instituciones, se pelean y se dejan la piel para defender el feminismo, para defender que estamos hartas de que sigamos teniendo una brecha salarial, para defender que basta ya de violencias machistas. De verdad, estoy muy orgullosa de vosotros. Vosotras sí me representáis. Desde aquí, desde Portugalete, las mujeres del Elkarrekin Podemos queremos dejar claras unas cosas, un par de cosas. Y es que vamos a seguir dando la batalla para que solo sí sea sí, porque estamos hartas de medidas estrellas que nos propone la derecha, como la prisión permanente revisable. Nosotras no queremos medidas para cuando ya nos han violado y nos han matado. Nosotras queremos medidas para antes de que nos maten y nos violen. Y que tengan claro que las violencias sexuales existen,
que no es violencia machista, no es violencia doméstica, es violencia machista. Que cada 5 horas una mujer denuncia una violación, que las denuncias falsas son el 0,01%, que vamos a seguir trabajando para que la violación no se tilde de abuso, porque no es abuso, es violación, que no puede ser que se considere abuso tener capacidad de defensa o no. O alguien puede decir que no y puede defenderse con la punta de una navaja en el cuello. O alguien puede decir que no y puede defenderse drogada de burundanga. O alguien puede decir que no y puede defenderse con la boca tapada. O alguien puede decir que no o puede defenderse metida en un portal con 5 tíos. Nosotras lo tenemos claro. Solo sí es sí. Y que les quede claro a los de la foto de Colón que vamos a seguir trabajando para garantizar la plena ciudadanía de todas las personas, absolutamente de todas, de las lesbianas, de los gays, de las bisexuales, de las personas trans y de las personas intersexuales, porque solo una sociedad es plena cuando respeta y garantiza la ciudadanía de todas las personas. Me estoy poniendo un poco nerviosa, pero ya me calmo. Termino ya, que todavía quedan muchas compañeras. El 28 de abril, el próximo domingo, tenemos que llamar a votar a todas nuestras compañeras, a todas nuestras vecinas, porque solo nosotras podemos garantizar que se sigan poniendo las políticas públicas feministas en el centro del debate. Solo nosotras vamos a poder garantizar que se sigan defendiendo las violencias machistas ante aquellos que dicen que no existen. Solo nosotras vamos a defender planes, medidas, debates, leyes y presupuestos para las mujeres, para todas, para que ninguna se quede fuera. Así que el 28, el domingo, salir todas a votar, porque sí se puede. Bueno, y ahora os voy a dejar con Miren Gorrotxategi, que es nuestra candidata para el Congreso por Vizcaya. Miren Gorrotxategi, eskerrik asko. Eskerrik asko. Entzuten da? Bai, ezta. Arratsalde on danoi eta eskerrik asko etortzeagatik. A mí me gustaría hacer referencia hoy a un sector, digamos, a un sector de mujeres, y quisiera referirme a las mujeres inmigrantes. No porque sean unas personas que sufren discriminación múltiple, que lo sufren. No porque sean estas mujeres las que en una medida importante se hacen cargo de las tareas de cuidados, que lo hacen. Tampoco porque recae en estas mujeres generalmente la tarea de, además de mantener su cultura de origen, y encaminar la integración en la sociedad de acogida de su familia, que lo hacen también. Estas mujeres, supermujeres, quisiera traerlas hoy a esta charla, a este coloquio, a este debate, subrayando sobre todo por lo que tienen que ver o por lo que nos ofrecen en relación con el feminismo en tanto que movimiento de emancipación. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay conceptos que son universales, podríamos decir, que se separan de los bloques y de los ejes de la política de izquierdas y de derechas. Vamos a pensar, por ejemplo, en la palabra laicidad. Si pensamos en la laicidad, es un concepto que tiene que ver con la democracia. Y puede ser uno de derechas, uno de izquierdas, cualquiera puede ser demócrata. Es decir, la laicidad lo que nos está diciendo es que hay que liberar a la norma jurídica de la razón moral religiosa. Es decir, que las normas jurídicas no las deciden las jerarquías eclesiásticas, sino las instituciones elegidas por la ciudadanía. Otro concepto como el feminismo también es universal, no es ni de derechas ni de izquierdas. Si pensamos que con feminismo queremos
hacer referencia a esa idea que la compañera antes comentaba, ¿verdad?, de que la mujer es persona, o simplemente a el movimiento por reconocer la dignidad de la mujer en sentido pleno. Por lo tanto, tampoco es ni de derechas ni de izquierdas. Sin embargo, si nos agarramos al elemento emancipador que conlleva el feminismo, ya las cosas empiezan a estrecharse un poquito más. Por ejemplo, ya que he hablado de laicismo y de feminismo, han sido dos conceptos que en esta dimensión emancipadora sí que podemos decir que son más propios de la izquierda política. Y sin embargo, las derechas políticas más reaccionarias han enarbolado la bandera tanto del laicismo como del feminismo precisamente para generar discriminación. Y de esto saben muchísimo las mujeres inmigrantes, sobre todo si llevan un velo en la cabeza. Porque esa prenda que llevan muchas mujeres en su cabeza se ha convertido en uno de los elementos más repugnantes que han permitido fabricar una ciudadanía de segunda categoría en nuestras sociedades. ¿Por qué todo esto o hasta a dónde querría llegar? Y es lo que me gustaría compartir. Yo creo que si pensamos en el feminismo como un movimiento de liberación, si pensamos que tiene que ver con los movimientos sociales y con los derechos humanos, y si nos retrotraemos ahora a una época en la que no había ni derechos humanos, ni feminismo, ni estas cosas, si vamos a la época feudal y si la Revolución Francesa supuso inaugurar una nueva era, una nueva sociedad basada en la igualdad de las personas, es decir, antes existía explotación humana porque las personas no eran iguales. Hoy en día no existe, no debería existir explotación porque las personas somos iguales. Pero los poderes fácticos saben siempre muy bien buscar su sitio y hegemonizarse y dominar al que está por debajo de sí. De forma que a lo largo, yo creo que estamos en un momento histórico fundamental, y es que a lo largo del advenimiento, digamos, del Estado de Derecho democrático y después social, que se fundamenta, sí, en un sistema económico basado en el capitalismo, la sociedad se ha movido en diferentes huecos, algunos protegiendo el planeta en el movimiento ecologista, otras protegiendo la dignidad de las mujeres en el movimiento feminista, otros protegiendo la paz en los movimientos pacifistas. Y ahora, y es a ver si voy cerrando el círculo, ahora creo que estamos en esa grandísima etapa histórica en la que hemos tomado conciencia de que cada uno de esos movimientos sociales responde o hace frente al mismo sistema de dominación, exactamente al mismo, formamos parte de la misma lucha. Y yo creo que es eso lo que representa Unidas Podemos, es recoger cada una de esas luchas que han ido resolviéndose de forma segmentada, recogerla siendo conscientes de que el enemigo es el mismo y es este sistema capitalista, bestia, que se dedica a esclavizar a gran parte de la sociedad. Por eso, y pensando en las mujeres inmigrantes de otras culturas que han, digamos, que han inspirado el comienzo de esta charla, digamos. Ahora estamos todas unidas, todos los movimientos sociales estamos unidas. Las feministas ahora tenemos que estar ojo a visor de que precisamente el poder fáctico no utilice nuestras siglas, nuestros símbolos y nuestras ideas y nuestro deseo de liberación y de emancipación
para generar otros graneros de exclusión. Así que tenemos que estar vigilantes y proteger, acompañar, ayudar y comprender a todas estas mujeres que son muy distintas de nosotras, pero que realmente están tan esclavizadas como nosotras. De otra manera, con un velo en la cabeza, pero estamos en la misma lucha. No les dejemos tiradas porque vamos todas juntas. Eskerrik asko. Y os dejo ahora con Conchi Palencia. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Me vengo al atril porque me han dicho que os hable sobre desigualdades en sanidad. Y es mi temazo. He pedido que si os parece que os estoy dando un discurso científico, alguien me haga una seña y me diga, así, ya, nos vamos. La salud, me habéis oído muchas decir que es ese derecho que seguramente más nos iguala a todas las personas, porque casi cualquiera de nosotras daríamos lo que fuera si nos ponemos enfermos o enfermas, o no digamos si le pasa a alguna de nuestras familias. Ahí. Y en la legislación, en la normativa, se recogen los derechos específicos que tiene la mujer en el acceso a los servicios de salud. Se recogen en la Ley General de Sanidad, que es la norma básica del acceso a los servicios de salud, y se recogen en las legislaciones de todas las comunidades autónomas, en Osakidetza también. Pues bien, se produce una desigualdad tremenda, se produce un sesgo de género tremenda. Como os he dicho, es un tema amplio, hay mucha literatura científica, da para congreso. Yo me he traído un poquito aquellas medidas que nosotras hemos trabajado con ímpetu en las instituciones, en Congreso y en Senado, aquellas medidas que llevamos en el programa, como por ejemplo el tema de la salud mental. La salud mental ha estado desatendida desde siempre, ha sido la hermana pobre de la sanidad. Supone, al desatender las instituciones, este problema supone que recaiga el peso del problema de las personas en la familia. Pues bien, ha sido la primera vez en la historia que se presenta una ley que contempla los derechos de las personas con problemas de salud mental, que contempla un protocolo para evitar y prevenir el suicidio, y que contempla que hay que tener una mirada de género y un sesgo de género a la hora de hacer políticas en este tema, porque veréis los diferentes recortes en salud mental han llevado a que, al bajar los servicios de atención, se aumente la medicalización. Sube muchísimo el tratamiento con medicación. Se da un abuso de tranquilizantes, de relajantes y de pastillas para dormir. Y esto se produce en un 21% mujeres y en un 11% en hombres. Ahí tenemos el primer sesgo. Cuando nosotras planteamos medidas para paliar esto, nadie nos dice que no. Todo el mundo nos dice que sí, pero lo ha dicho Eukene muy claro. Luego no hay presupuesto, y eso con Unidas Podemos no va a pasar. Si nosotros gobernamos, va a haber presupuesto para llevar adelante las medidas que mejoren la vida y que tengan igualdad. Sesgo en investigación. El sesgo en ensayos clínicos. Esto hace que la mayoría de ensayos clínicos se hagan con enfermedades que afectan más a los hombres, y además se hagan las enfermedades que afectan a todos también con más número de hombres, estos ensayos clínicos. ¿Qué ocurre? Que los tratamientos están indicados para la clínica en hombres. Voy a poner un ejemplo claro para que lo veáis. La enfermedad cardíaca. La enfermedad cardíaca tiene mucha más prevalencia en hombres. Es decir, hay muchos más hombres que sufren enfermedad cardíaca que mujeres, pero tiene mucha más mortalidad en mujeres. Y esto ocurre porque la clínica cursa de diferente manera, pero la mayoría de los ensayos clínicos se hacen con hombres, por lo tanto el tratamiento se da según responden los hombres. Aquí además hay un factor que conocemos casi todas nosotras sobre la importancia de quejarse. La mujer se queja menos. Resulta que llega a la urgencia y dice, bueno, tengo un poco de malestar, y está infartando. El hombre llega
infartando y se nota que se está infartando. Compañeras y compañeras, metéroslo en la cabeza. La importancia de quejarse. Que no os diga nadie que sois unas quejicas, porque además de tener clínica distinta, si no nos quejamos, se producen actuaciones tardías y, por lo tanto, más mortalidad. Importantísimo. En el tema de adicciones, las mujeres drogodependientes son un grupo muy desconocido y que sufren una situación extrema de exclusión social, sufren un doble estigma. Cuando tienen el problema son expulsadas muchísimo antes que los hombres del hogar. Cuando van a comprar droga o están bajo los efectos de la droga, sufren abusos sexuales, sufren violaciones. Son muchas veces las responsables de sus hijos sin tener red social y muchas veces sin tener red familiar. Cuando son víctimas de violencia de género, de malos tratos por su pareja, no pueden acceder muchas veces a las casas de acogida y a los medios preparados, porque no las admiten. Y esto ocurre porque los servicios de deshabituación no contemplan las necesidades de estas mujeres, están adaptadas para los hombres. Casi todos los servicios requieren un internamiento, por lo tanto, la mujer con hijos, sobre todo, o bien renuncia por desconfianza, por miedo que le quiten a sus hijos o porque no tiene con quién dejarlos. Esto se tiene que acabar porque es gravísimo. En el caso de las ludopatías, que es otra adicción sin sustancia, pero es una adicción peligrosa, no existen estudios de prevalencia determinantes, pero sí las asociaciones que están trabajando durante años con las personas afectadas por ludopatía y con sus familias nos dicen que las mujeres que llegan a las asociaciones llegan acompañando a los hombres, pero sabemos que hay mujeres que sufren ludopatía y en cambio no llegan, porque los hombres no llegan acompañando a las mujeres. Por lo tanto, se tarda mucho más en detectar el problema y el tratamiento y todos los niveles de prevención. Nosotros hemos propuesto que es imprescindible un análisis de género en la manera de entender, de interpretar y de encarar el desarrollo alternativo, el tráfico ilícito de drogas y la rehabilitación en el consumo. Es indispensable, es urgente y necesita medidas presupuestarias también. El tema de salud sexual y reproductiva, que ya, bueno, pues nos afecta. ¿Y de qué manera? En 2013 hubo la retirada del reembolso, no sé si os acordáis del medicamentazo, se llamó, ¿no? Bueno, pues se retiró del reembolso todos aquellos anticonceptivos de última generación. Esto supuso que 1 millón de mujeres tuvieran que hacer un esfuerzo económico para seguir accediendo a estos anticonceptivos. Hay una desigualdad grandísima entre hospitales, incluso en el acceso farmacológico a los métodos de interrupción voluntaria del embarazo. Este método, el farmacológico, es un método que está demostrado ya que tiene una gran seguridad, una gran eficacia, sobre todo al principio, entre las 7 y 9 semanas, que es cuando la mayoría de las mujeres deciden abortar. Pues bien, solo se produce en el 20% de los casos y en cambio el quirúrgico en el 80%, y no se ofrece como método de elección. Y esto, compañeras, es un incumplimiento de nuestros derechos, porque los derechos de la mujer dicen clarísimamente que tiene derecho a que se le informe y a elegir el mejor método, y esto no se está cumpliendo. Si nosotras gobernamos, esto se cumplirá. Ya vale de poner en peligro y de hacer sufrir a las mujeres cuando no es necesario. Las mujeres en los CIES, hablaba Miren de las mujeres inmigrantes. Bueno, pues las mujeres que están embarazadas en los CIES tampoco no reciben ni la atención cuando están embarazadas, por lo tanto, se ponen en peligro. El sistema, nuestro sistema moderno de un país rico, pone en peligro a una madre y al feto, porque no recibe la atención adecuada a una mujer embarazada, porque está en un CIE, por ser inmigrante, que no ha cometido ningún delito. No ha cometido ningún delito y está encerrada y no recibe, las ponemos en peligro. Y además tampoco recibe esa información para interrumpir su embarazo si quiere, y si no quiere, no. No se ofrece como método de elección. Es muy grave esto. Nosotros tenemos noticias de que
se producen abortos en los CIES completamente incontrolados, como si estuviéramos en el siglo XVIII. Y esto es completamente inhumano y nosotros no lo vamos a permitir. Si llegamos a gobierno, esto no ocurrirá. Y luego hay bastantes desigualdades que produce el propio Sistema Nacional de Salud, los propios servicios de salud, en nuestro caso Osakidetza, que son la brecha salarial. Fijaros, en un mundo completamente feminizado hay una brecha salarial bastante más alta que en las empresas normales. Curiosísimo. Se calcula en un 27% en el personal facultativo, pero fijaros que la enfermería, que es eminentemente una profesión femenina, más del 90% de las enfermeras son mujeres, se utiliza el genérico de enfermera incluso cuando son hombres, tiene un 3% de brecha salarial. Además, tenemos un techo de cristal grandísimo, ¿no? El personal que trabajamos en los servicios de salud, bien para llegar a jefaturas, bien para llegar a organizaciones, como la Organización Médica Colegial, que salió hace poco, que son unos cuantos señores, estos son los que mandan en todos los colegios de médicos, y salieron a decir que estaban francamente preocupados por la feminización de la profesión médica. Oye, no les preocupa las condiciones, no les preocupa la brecha salarial, no les preocupa el techo de cristal, les preocupa la feminización de la clase médica. Les preocupa porque venimos dando guerra, porque el 8M está empujando también en la profesión sanitaria y porque va a cambiar. Sesgo en la accesibilidad. Esto se tiene que cambiar. ¿Lo hemos pedido? Lo hemos pedido. Lo decíamos antes. Esto lo propuse yo en una iniciativa. Nadie me dijo que no. Nadie se atreve a decir que no. Tampoco hubo presupuesto. Un protocolo que facilite la accesibilidad a los procedimientos sanitarios adaptados a mujeres con diversidad funcional. Camillas, salas de exploración ginecológicas, mamógrafos adaptados. Estas mujeres tienen derechos que no se están cumpliendo y nos dicen, sí, se van a cumplir. No, no se dotan de presupuesto y no se cumplen. Esto cambiará. Y hace falta también dotar de recursos específicos para tratar la violencia machista y la violencia de género a los servicios de urgencias, a la atención primaria, a la salud mental y a todos los servicios, porque son claves, compañeras, en la detección de la violencia machista, de la violencia de género. Son claves si nuestra gente está formada y tiene los medios para detectar, para prevenir y para ayudar a estas mujeres. Ahí podemos estar orgullosas de haber empujado con presupuesto el Pacto sobre Violencia de Género que se dio en el Congreso. Venía bastante vacío, pero en programa proponemos 600 millones y si llegamos a Gobierno eso también se va a cumplir. Para terminar, iré con la medida, digamos, que más importancia tiene en el acceso a la salud, que es la universalidad, el acceso universal, que todos y todas podamos acceder al sistema sanitario y el copago. Porque garantizar la universalidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud pues es garantizar la vida mejor de las personas. España es uno de los países de la Unión Europea con menos servicios sociales. Y este déficit de servicios sociales haga que sea el sistema sanitario quien muchas veces absorbe el cuidado de estas personas que tendrían que estar, ¿no? Lo que nosotras llamamos ingresos sociales, tendrían que estar atendidas por servicios sociales y están atendidas por el sistema sanitario. Este cuidado, cuando el sistema sanitario no es lo suficientemente grande, fuerte y de calidad, recae sobre las mujeres. Nosotras sabemos lo que es no tener unos buenos servicios públicos. Nuestras madres lo saben, nuestras abuelas lo saben. Es que recaiga sobre la mujer el cuidado de estas personas. Por lo tanto, tener un sistema nacional de salud es garantizar la vida de la población y, por lo tanto, es garantizar la vida de las mujeres. Y el tema del copago también porque afecta particularmente a mujeres mayores. Las mujeres mayores tienen mayor supervivencia, por lo tanto, tienen una mayor incidencia de patologías crónicas y el copago está haciendo
que abandonen tratamientos importantes, y nosotros, y nos hemos comprometido a ello, haremos una auditoría para ver qué efectos ha tenido tanto el medicamentazo como los copagos en la salud de las personas, en que se compliquen más sus enfermedades o incluso en que haya más muertes de las que debería haber habido. Existen muchas más medidas, como os digo, compañeras, esto daría para un congreso, pero no voy a seguir. Sí que os voy a decir que proponemos ese horizonte morado en nuestro programa para llevar la igualdad también en la salud, que os estamos diciendo desde hace ya no sé cuántos días que llevamos en campaña lo importante que es ir a votar todas el día 28 de marzo. Es importantísimo porque somos la garantía, Unidas Podemos y Elkarrekin Podemos, somos la garantía de llevar las políticas feministas a las personas y además no solo de adorno, las vamos a acompañar de presupuestos, nos vamos a dejar la piel para que se doten, que es lo mismo que decir nos vamos a dejar la piel para que se cumplen. Vamos a mejorar la vida de las personas y vamos a meter en esas urnas, compañeras, el espíritu del 8 de marzo, por nuestras madres, por nuestras abuelas, por nuestras hijas, por nuestras nietas, por nosotras, todas a llenar el 28 de abril de feminismo, gora, borroka, feminista.